Lilinguas. Español para los que no tienen tiempo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast para entrenar español. Yo soy Lorena Carranza. Hola, habla Iván Carranza. Hoy tenemos la segunda parte de La historia de la radio y la radio en la historia. Este podcast es presentado por Diana Uribe, quien es una historiadora colombiana muy importante. Y en esta parte del podcast vamos a entender cuál fue la importancia de la radio en épocas de guerra, en el hundimiento del Titanic. Pero definitivamente lo más interesante que nos cuenta esta historiadora es que la radio todavía es importante por muchos aspectos sociales, geográficos y aún más interesante, técnicos. Es la única manera de nosotros comunicarnos por medio de ondas al espacio entero, lo que no podemos hacer por internet. Quiero que presten mucha atención a la palabra un montón. Un montón significa una gran cantidad de cosas. Bienvenidos. A la 1:30 del día. Buenas, bienvenidos. DianaUribe.fm. Este es el momento. 295, por eso es difícil decir quién hizo la primera transmisión radial. Y como les digo, durante mucho tiempo se le atribuyó a Marconi todos los créditos y en realidad muchos más que él lo tenían. Ahora, la paradoja de Tesla es que me dice que Tesla, como no tenía esa visión de negocios, ni siquiera se imaginaba eso. Él quería que la energía fuera gratuita para todo el mundo. Pensaba de otra manera. Tesla va a morir pobre. Tesla va a morir con mucha tristeza porque no logró ver la cosecha de todo lo que sembró en términos de tecnología. ¿Y cómo les parece que ahora, 100 años después, con todo lo que está pasando de los carros eléctricos, que tienen el nombre de la compañía de Tesla, con el renacimiento de los créditos a Tesla, es posible que el salto energético que estamos a punto de dar de los combustibles fósiles a los automóviles eléctricos lleve el nombre de Tesla? Entonces, 100 años después, Tesla sería el hombre clave para la era moderna. La historia es así. De pronto voltea a la gente y la manda es para el futuro. Él era el hombre del futuro. En su tiempo no lo entendieron. Y ahora hay todo un movimiento para reivindicarlo. Y no le digo que el aeropuerto de Belgrado, la capital de Serbia, se llama Nikola Tesla. Pues no le digo todo. Y uno va a Croacia y allá le tienen el tremendo monumento también. Entonces, la historia de los inventores es siempre paradójica, atravesada por un montón de variables, a veces sufrimientos, éxitos, epopeyas, porque así es la naturaleza humana y los inventores no están exentos de eso. ¿Qué es lo que hace Marconi como para que le atribuyan todo el invento y haya quedado con el visaje? Toma el invento que ya había desarrollado Hertz, que era el emisor y el receptor, porque la manera en que las ondas se puedan propagar es porque no solamente porque existan, sino porque se pueden captar. Entonces, para eso usted tiene un emisor y un transmisor. Entonces, eso ya está inventado y ya está inventada la electricidad. Entonces, lo que él va a hacer, Marconi lo que va a hacer es que va a hacer una transmisión, un mensaje con una letra, la letra S, solamente la letra S, en clave Morse, que la envió con uno de sus ayudantes desde un emisor estando en Inglaterra, que viajó por todo el océano para llegar a Estados Unidos. O sea, 3.360 kilómetros en el océano. Voy a hacer una parada porque aquí quiero que identifiquen que el número en centenas en español no tiene ningún conector. Les voy a dar un ejemplo. El número 111 sería 111
y no ponemos ningún conector en la mitad. No decimos 111, decimos simplemente 111. Fíjense nuevamente. O sea, 3.360 kilómetros en el océano. Y llegó la letra S. Y eso fue lo que se consideró durante mucho tiempo como la primera transmisión radial, y por eso es que a él le atribuyen el invento. Entonces, esto hasta ahora es un experimento. Inclusive hay una serie de cosas que dicen, pero si lo que necesitábamos era un telégrafo, y el telégrafo tenía de particular que el mensaje le llegaba solamente a la persona a la que estaba dirigido el mensaje, ¿para qué queremos un aparato que pueda oír todo el mundo al mismo tiempo? ¿No ve que se pierde la privacidad del mensaje? Entonces, esto todavía no nos queda claro para qué servía. Pero va a haber un momento en que nos va a demostrar el primer uso fundamental. Es el hundimiento del Titanic y del Republic. En el hundimiento de estos dos barcos, la radio va a permitir que se llame a mucha gente para auxiliar en las operaciones de rescate. Entonces ya tenemos un uso fundamental, la navegación. En la navegación esto hace la diferencia, porque si bien murió mucha gente sí se pudo salvar por las operaciones de rescate que se transmitieron a través de la radio y todo el mundo las pudo escuchar para llegar a salvarlos. Entonces, el que mucha gente escuche una transmisión empieza a ser útil cuando puede ayudar y salvar vidas. En la Primera Guerra Mundial, Marconi ayudó con su invento durante la guerra para que tuviera un uso militar. Eso también va a ser importante. Durante las guerras mundiales la radio va a cumplir un papel preponderante. Y ahí nos metemos con otro pedacito, y es la radio en la historia. Primero durante la Primera Guerra Mundial y luego durante la Segunda Guerra, no solamente por el uso militar que tenía, sino porque fue ahí, a través de la radio, que se dieron los anuncios más importantes que habrían de partir la historia. El anuncio de que comenzaba la guerra, las palabras, el discurso del rey, primero que todo, las palabras de Churchill diciendo que él solamente tenía para ofrecer sangre, sudor y lágrimas, las palabras de Gaulle llamando a la resistencia francesa, diciéndole que aquellos que no estuvieran de acuerdo con que Francia se hubiera rendido ante los alemanes, que formaran con él una resistencia. Todo eso lo va a hacer a través de la BBC. Por eso lo vamos a ver en detalle más adelante con las voces y todo. Ahora se lo reseñamos para contarles cómo la radio se va metiendo en la historia, como uno menos se lo va a imaginar. Entonces, estamos en los años 20 cuando empieza a darse, el invento se empieza, digamos, a extender. Ya para la Segunda Guerra Mundial, la radio va a cumplir una función muy importante, para bien y para mal, porque también los nazis la van a usar como propaganda y también van a meter una cantidad de mensajes de todo lo que va a ser ese delirio apocalíptico del Tercer Reich. Va a utilizar la radio como una forma de propaganda. O sea, esto sirve para muchas cosas y lo utilizarán en forma de propaganda de una radio, de un proyecto que sería gravísimo. Entonces, Marconi termina con un gran prestigio. Y después, ya cuando termine la guerra y pasen todas esas cosas y se pruebe que él sí efectivamente tomó muchos elementos prestados de los otros y los hizo pasar como suyos, es que se le bajan 3 rayitas el volumen al prestigio de Marconi. Pero en todo caso, es una parte fundamental de nuestra historia. Hasta aquí la radio tiene una función, ya sea en la navegación, ya sea en la guerra, pero es una función severa, trascendental. Pero luego va a pasar otra cosita que la va a hacer más chévere también, o sea, paralelamente. Un tipo que es canadiense, se llama Reginald Aubrey Fassenden, en la noche del 24 de diciembre de 1906, en Nochebuena, utilizó el transmisor y el alternador para emitir una pequeña secuencia de una canción que se llamaba Oh Holy Night, y la tocó en su violín. Next
I will play O Holy Night on the violin, followed by a short passage from the Bible. Y la transmitió con un pasaje de la Biblia, del Evangelio según Lucas, y al hacerlo descubrió una cosita muy interesante: la radio como diversión y como entretenimiento. Hasta ahora le habíamos dado unos usos bélicos o unos usos de rescate de la gente, pero ahora empieza a ser la radio como entretenimiento. Hasta ahora es un hilito, pero esto se va a volver cada vez más y más importante. Entonces, a medida que se vaya popularizando, al principio la radio tenía unos tubos, vamos a meter todo esto en una cajita para poderlo manipular. Al principio tiene unos tubos grandísimos, y se tenía que calentar. Eso era como los carros viejos cuando está el invierno, había que calentarlos y había que esperar un poco a que se calentaran los carros y todo. La radio pasaba así, estaba conformada por un cristal que se llama galena. Entonces la primera radio es la radio de galena, y después vamos a tener estos tubos enormes que son de todas maneras imprácticos, y después vamos a meter eso en una cajita, y después esa caja se va a poder manipular para arriba y para abajo. Por eso los primeros radios son unos armatrostes gigantes. Esta es la historia de todos los inventos tecnológicos. Primero son unos edificios, también nos va a pasar con el computador cuando lleguemos a la historia del podcast propiamente dicho. El primer computador era un edificio gigantesco y luego se va a volver una cosa bastante más práctica hasta que lleguemos al desarrollo del computador personal, por donde vamos a pasar para poder llegar a hacer una transmisión a través de la internet. Con la radio pasa también. Al principio era un armatroste muy grandote, luego la misma emisión va cambiando de galena a los tubos enormes, y de los tubos después se va a inventar una unidad de transmisión pequeña que va a facilitar la cosa. Se va a volver el transistor. Esto va a ser tan importante que los radios después se les van a llamar transistores, porque es a través de esta pequeña unidad que se puede disminuir el tamaño, dejar atrás la era de los tubos y empezar a tener radios de todas las formas, tamaños y colores. Ahí se libera el invento de los pesados muebles donde estaban conectados y empiezan a volverse portátiles. Y si hay algo a lo que se le ha trabajado diseño, es a la radio. Viene en todos los tamaños, en todos los colores, la gente la utiliza en todas partes. Y la radio, cuando se vuelve así de manual, de portátil, empieza a transformar la vida de la gente. Empieza a influenciar muchísimo. Inclusive uno de los temores que había cuando empezó la radio era que la gente iba a tener audífonos y no se iba a hablar con nadie más, y se iban a aislar y se iban a volver como autistas, y eso iba a ser muy terrible. Pues eso es lo que pasa hoy día en una gran medida, y eso era uno de los grandes temores a comienzos del siglo cuando empezó a esparcirse la radio. Entonces, la radio se empieza a liberar y empieza a volverse un punto fundamental de encuentro. La gente se sienta alrededor de la sala a escuchar la radio. Las grandes transmisiones del siglo XX se escucharon en la radio. Antes de la televisión, la radio era la única manera en que la gente se podía comunicar con el mundo. Entonces, la radio va a crear una cultura, la radio va a crear una forma de vida, la radio va a crear comunidades. Alrededor de la radio se van a escuchar programas, la radio va a crear hábitos. Volver a escuchar un programa o escucharlo a una determinada hora y en un determinado momento se vuelve parte de los ritos con los que las personas se relacionan con la vida cotidiana y se relacionan entre sí. Vea, es tan importante la radio a una hora que si intentamos hacer una transmisión con los extraterrestres, en el caso de que existan, es por ondas radiales. Eso no lo puede hacer todavía la internet.
Y sí lo puede hacer la radio. La radio puede crear una transmisión planetaria, global. Otra cosa es que no quiera, pero puede. Y eso sí se oiría en todos los rincones del planeta. Entonces, la radio sigue teniendo todavía una vigencia tecnológica muy grande por su alcance. O sea, tan adelantado era el invento que aún ahora sigue siendo vigente e importante en el planeta Tierra. Ahora, en Noruega apagaron las antenas de radio. Es decir, solamente se está transmitiendo por internet. Pero en Noruega hay una equidad que permite que todo el mundo tenga acceso a la misma tecnología. ¿Qué pasa? Que también los desarrollos tecnológicos están de la mano de las condiciones de equidad de las sociedades. Entonces las sociedades que tienen desarrollos de equidad, como en el caso de las sociedades escandinavas, donde la equidad es el proyecto de seguridad de ellos definen la capacidad de sostenibilidad y seguridad de una sociedad a partir del grado de equidad que tenga, pues ahí pueden apagar las antenas y todo el mundo tiene un aparato en donde pueda seguirlos en internet. Pero eso ocurre es allá. Pero en tierras donde hay tantas montañas y donde la equidad es desigual como las montañas, pues la radio es la única que atraviesa toda esa orografía tan compleja y tan poderosa que tenemos nosotros y que llega a los lugares más disímiles. Entonces, es una tecnología que inventada hace tanto tiempo sigue siendo muy vigente. Ahora, por otro lado, ya nadie habla de la radio como la telegrafía sin hilos. Eso quedó en el pasado. Se comió el invento a su origen, que era, como habíamos empezado, tratando de establecer comunicaciones que no necesitaran hilos, porque eso era bastante engorroso de hacer. Entonces hace mucho tiempo que ya ni siquiera hablamos de la telegrafía, porque eso desapareció, como alguna vez existió. Como en una época un telegrama lo llamaban un Marconi. Ya eso no existe, la radio sí. Bueno, y llegamos al final. Espero que les haya parecido muy interesante la historia de la radio. Y para que aprendamos un poco más español, los invito a que repitan este podcast. Después de escucharlo varias veces, pueden llamarnos. Esperamos que agenden una conversación para que practiquen español hablando sobre este tema. Gracias por escucharnos. Los esperamos en el próximo. Visítanos en www.lilinguas.com. Síguenos en LinkedIn. Llámanos o escríbenos a info@lilinguas.com.